Continuaremos entonces. Una vez publicada y obviamente, una vez publicado y obviamente fijada la fecha, vamos a proceder al paso 4. Al paso 4. ¿Cuál va a ser el cuarto paso? El cuarto paso básicamente va a ser la apertura de los sobres. ¿Ya? El paso número 4 va a ser la apertura de los sobres. ¿Quiénes participan en la apertura de los sobres? La comisión que se ha encargado, generalmente la comisión que se ha encargado de hacer la elaboración o de elaborar los términos de referencia, los TDRs, ya son los mismos que se hacen cargo también de la apertura de sobres, ¿no es cierto? Ahora, también puede haber una disposición en la cual digan que o se forme otra comisión, para esta apertura de sobres, ¿ya? Pero como les digo, generalmente es la misma comisión. Es la misma comisión la que se hace cargo de la apertura de sobres, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento para hacer la apertura de sobres? ¿Ya? Ustedes saben muy bien que para esta apertura se va a fijar primero fecha y hora. Se va a fijar una fecha, se va a fijar hora, y obviamente, ¿no es cierto? Va a estar la comisión y a cada requisito que se ha ido pidiendo en los términos de referencia, se le asigna un determinado puntaje. ¿Ya? Se le asigna un determinado puntaje. Entonces, obviamente, por ejemplo, título en provisión nacional, 10 años de experiencia en el tema general, en lo que es contabilidad, con el ejemplo que estamos dando, lo que es contabilidad, 10 años de experiencia, va a tener una puntuación X, del 1 al 10, por ejemplo. ¿Ya? Experiencia específica, otra puntuación, ¿no es cierto? Del 1 al 10 le van a asignar una puntuación en función a la cantidad de tiempo que ha tenido en esa experiencia específica. Y otros cursos, por ejemplo, que hayan podido desarrollar, que presentan adjunto a su hoja de vida, etcétera, 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 también va a ir teniendo su puntuación, ¿no? Y se va a crear una tabla de todas aquellas personas que han postulado a ese cargo. Se va a crear una tabla en la cual quiénes van a ser los primeros que van a ser citados. Van a ser los 3 primeros o las 3 primeras puntuaciones altas. Las 3 primeras puntuaciones altas, ¿ya? Entonces, una vez se hace la apertura de sobres, se realiza la puntuación, vamos a proceder a ingresar al paso número 5. Al paso número 5. El paso número 5 básicamente es ya generar la tabla de puntuación. ¿Ya? Va a ser generar la tabla de puntuación. Generar la tabla de puntuación. Una vez se genera la tabla de puntuación, ese listado, ¿no es cierto? Ese listado se presenta a la máxima autoridad ejecutiva, y la autoridad ejecutiva seguramente ya va a fijar también una fecha y hora para la primera entrevista. Entonces, el paso número 6 ya va a ser la entrevista. La entrevista. La primera entrevista. En función a esa primera entrevista,
como les dije anteriormente, ¿no es cierto? También mucho va a depender mucho va a depender de cuántas vacantes, por ejemplo, haya en una determinada institución. Generalmente se toman los tres primeros, pero si tenemos, por ejemplo, tres, cuatro vacantes, tal vez en el mismo área, en contabilidad, estamos dando el ejemplo de contabilidad, hay tres, cuatro vacantes, entonces vamos a tomar por lo menos unos 10 o las 10 primeras puntuaciones, ¿no es cierto?, para ir determinando si pueden ir, las otras personas pueden ir a las otras vacantes. ¿Ya? Pero como les digo, si es específica para un solo puesto la vacante en esa institución para esa determinada gestión, se va a tomar en cuenta los primeros tres postulantes. Se va a realizar la primera entrevista. Ya, ¿quién realiza la primera entrevista? Va a realizar seguramente el jefe de recursos humanos o el jefe de capital humano, donde va a ver cuál es la proactividad de ese capital humano que va a ser contratado. Ya, va a ver la proactividad de esa persona que va a ser contratada. Y ahora, fíjense, apertura de sobres, ya tenemos un documento mercantil al generar la tabla de puntuación. Es otro documento, ¿no es cierto? Y eso no significa que las personas que han postulado y que han dejado su documentación, esa documentación nosotros vayamos y la archivemos. No, esa documentación la tenemos que tener todavía durante un X tiempo en la oficina de capital humano. ¿Por qué? Porque esto es sujeto a revisión. Ya les he indicado. Esto, la Contraloría General de la República, cualquier momento puede ir y hacernos una fiscalización. Cuando estamos hablando de la institución estatal. Entonces, tiene que estar guardado. Ahora, también no nos olvidemos que la persona que tal vez no ha entrado dentro de los tres primeros, puede solicitar recoger su documentación. Va con una nota, presenta su nota a la unidad correspondiente, ya sea recursos humanos o capital humano, presenta su nota y ¿qué es lo que va a hacer la unidad de capital humano? Va a agarrar y le va a entregar, pero con una nota, haciéndole firmar un recibo de que se le está entregando el documento. Pero ya va a quedar como antecedente que esa persona ha sacado una X cantidad de puntos. Entonces, si hay fiscalización, sí, aquí está y aquí están los documentos. Pero, por decir, la señorita X, ¿no es cierto? Vino, solicitó que se le devuelvan los documentos y se le ha devuelto. Entonces ya estamos generando otro documento mercantil que genera también la devolución, ¿no es cierto? Entonces, que genera la devolución, ¿ya? Por lo tanto, estamos justificando hasta la devolución de los documentos. ¿Ya? No nos olvidemos, jóvenes, y esta parte quiero hacer una puntualización, un break, no un break, sino un statu quo en relación al proceso para indicar esta parte que es fundamental. Capital humano o la contratación de capital humano es una parte sensible. No es como comprar un servicio o como contratar un servicio o como comprar un activo fijo. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de individuos que tienen formación. Estamos hablando de personas, como dijimos en la anterior clase, ¿no es cierto?, que tienen sentimientos, que piensan, que es un mundo aparte. Entonces, en este proceso, en esta parte, hay que ser demasiado responsables. Hay que ser demasiado responsables. ¿Ya? Por eso es que se genera y se dice, ¿no es cierto?, que la parte psicológica, la parte afectiva, ¿ya?, y la parte sociológica de las personas, del capital humano que trabaja
en esta unidad, en esa unidad, tiene que estar bien cimentada, tiene que estar estable, porque básicamente estas personas son las que hacen el control, los procesos de contratación, ven las bonificaciones de los individuos, de las personas que trabajan. ¿No es cierto? Es importante. ¿Ya, jóvenes? ¿Hasta ahí está claro o es que hay alguna duda, algo que no se haya entendido para poder ahondar un poquito más en el tema? Bueno, jóvenes, me parece que está todo entendido. ¿Ya? Como les digo y les vuelvo a repetir, si es que hubiese alguna duda, por favor, ustedes nomás piden la palabra, hacen la consulta y vamos a ahondar un poco más en ese tema. ¿Ya? O en ese punto. Entonces, la primera entrevista, ya, y por eso justamente en esta primera entrevista, como les dije, y es aconsejable que participe también en esta entrevista alguien relacionado al área sociológica, psicológica, etcétera, ¿no? Para ver cuál es la condición de estabilidad emocional, por ejemplo, de esa persona, de ese individuo que va a entrar a trabajar en esa institución. ¿Ya? Una vez se realiza la primera entrevista, en función a las notas, en función a la puntuación que han tenido, el paso número 7 va a ser la evaluación. La evaluación. La evaluación. Esta evaluación, esta evaluación puede ser escrita, puede ser teórica, ¿no es cierto? Perdón, puede ser escrita como también puede ser oral, ¿no es cierto? Puede ser oral esta evaluación, ¿ya? Y también, por ejemplo, cuando estamos hablando de la evaluación, ya es necesario que ingrese, ¿no es cierto?, una persona que esté relacionado, lo que les dije anteriormente, a esas dos áreas fundamentales que es la sociología y la psicología. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Uno puede saber mucho, pero cuando se enfrenta a una evaluación, a ver, los nervios te juegan sucio. ¿No es cierto? A veces uno quiere contestar algo, si es especialmente, si es oral, si tienes que exponer algo, alguien no está acostumbrado a hablar, no sé, ante público, ante personas, etcétera, 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 o exponer un tema, ya puede generar cierta confusión y puede tal vez hasta equivocarse, ¿no es cierto? Y no llegar a la verdadera evaluación que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, esta persona que está en este área va a ver esos elementos en su comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tal vez va a orientar esta evaluación de otra manera, ¿no es cierto? Haciendo otro tipo de consultas, otro tipo de preguntas, así, ¿ya? Ahora, si es escrita, es un poquito más sencillo, ¿no? Porque básicamente lo que tienes que hacer es generar respuestas y escribir esas respuestas, ¿no? Es un poco más sencillo y me imagino que en este proceso también, obviamente, ¿no es cierto? La parte de recursos humanos va a tomar muy en cuenta todo lo que es la interpretación de, del, de los conceptos que se están preguntando, porque no olvidemos, jóvenes, lo siguiente, que muchos no tenemos la capacidad de memorizar, por ejemplo, los conceptos, de memorizar ciertas normas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero sí, sabemos qué es lo que significa y lo expresamos en nuestras palabras. Y eso a mí me parece mucho mejor que el memorizar, por ejemplo, este tipo de conceptos. ¿Ya? Entonces, fíjense, hasta en esa parte, hasta en esa forma de evaluación, tiene mucho que ver la parte psicológica. ¿Ya?
Una vez se ha generado la evaluación, se va a hacer la, la revisión correspondiente. Igual toma su tiempo, ¿no es cierto? A los participantes se les indica y se les dice, por favor, en el transcurso de la semana o en el transcurso de 48 horas le vamos a le vamos a hacer saber cuál es, o si ha sido seleccionada para el cargo, ¿no es cierto? Se le va a hacer, ese es siempre se indica de esa manera, ¿no es cierto? Ya, una vez se ha hecho la evaluación, vamos a pasar al paso número 8, que ya va a ser la entrevista, pero es la entrevista final, en la cual ya se le va a indicar a esta persona que sí ha sido aceptada en el cargo, ¿ya? Entonces, entrevista, la segunda entrevista, ¿ya? O entrevista final, etcétera, como ustedes, bueno, cada institución también en función al personal que trabaja, ¿no es cierto? Ya van poniendo los títulos que van correspondientes a todo este proceso, ¿no es cierto? Pero básicamente es la entrevista, ya la entrevista final, ya en la cual a esta persona, a este individuo, se le indica que ha sido aceptada en el cargo, ya está en el cargo. ¿Ya? Y obviamente, ¿no es cierto? Ya en esta entrevista el encargado de recursos humanos o tal vez el gerente de recursos humanos o la máxima autoridad ejecutiva, la persona que se haga cargo de esta entrevista, le indicará, ¿no es cierto?, cuáles van a ser ya, o le dará un pantallazo de cuáles van a ser sus obligaciones, ¿no es cierto?, en función al manual de funciones, ¿no es cierto?, le indicará esto lo que usted tiene que hacer, etcétera, ya, y ya empezará, ¿no es cierto?, a hacer el proceso de inducción a la fuente laboral. Con esta segunda entrevista ya se empezará a hacer la inducción a esa persona eh, a la actividad laboral, como les dije. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las otras dos personas? Hemos indicado que pueden ser tres, ¿no es cierto? Las que, si es para un solo cargo, generalmente se llaman las tres primeras notas, ¿ya? Para que esta persona, para que ellos puedan dar su examen o su evaluación. Estas dos notas o estas dos personas que han quedado, tal vez con menor nota, se guarda todavía esos dos exámenes, esos dos files, esos dos currículos. ¿Por qué se los guarda? ¿Por qué se los tiene presente? Porque no olvidemos que esta persona, este individuo que va a ingresar a la fuente laboral, entra a un proceso ya a los 3 primeros meses que va a ser básicamente un proceso de evaluación. Necesito que va a tener un proceso de evaluación de su desempeño. ¿Ya? Anteriormente se decía, ¿no es cierto?, está entrando a prueba, ¿no? Está entrando a prueba por 3 meses, ¿no? En este caso ya no, ¿no es cierto? En este caso ya se indica y se dice que se está haciendo o que está entrando a un periodo ya de inducción, ¿no es cierto? Un periodo de evaluación de 3 meses, a ver cómo es su comportamiento al interior de la institución. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener, si vale el término, reservaditos esos otros dos currículums, ¿no es cierto? ¿Para qué? Si en el caso que esta persona tal vez no se acomoda al cargo, se pueda, o tal vez la persona por, ¿cómo se dice? Por cuenta propia o por su decisión, agarre y diga renuncio en el primer mes, segundo mes. Entonces, inmediatamente se procede en este paso, ¿no es cierto?, a llamar a la segunda mejor nota. ¿Ya? Entonces, esos tres currículos, esas tres personas que han sido seleccionadas, todavía están, si vale el término, en una etapa de espera. Una vez hecho esta entrevista, ya la persona se le ha indicado que es la persona que va a ocupar el cargo,
¿ya? Se va a proceder al paso número 9, que va a ser la firma del contrato. ¿Ya? El paso número 9 es la firma del contrato. La firma del contrato. ¿Ya? Y obviamente, ¿no es cierto? Ya en la segunda entrevista ya le indicarán y le dirán, en este momento usted ya tiene que ir a firmar su contrato, pero obviamente tiene que cumplir también ciertos requisitos antes de la firma del contrato, ¿no es cierto? Primero se irá a la Contraloría General a sacar ¿no? La documentación que se pide. En este caso es el de REHAB, ¿no es cierto? Tiene que sacar todos o sea, hacer todo ese trámite, ¿no? Presenta ese documento ya e inmediatamente le van a dar o va a firmar el contrato e inmediatamente le van a hacer firmar el contrato que corresponde. Generalmente el primer contrato en muchas de las instituciones se lo firma por los primeros 3 meses, justamente por el punto que les dije anteriormente, ¿no es cierto? Que esa persona está entrando a prueba o está entrando en un proceso de evaluación de esos 3 primeros meses, ¿ya? Su primer contrato va a ser por los primeros 3 meses. Una vez se ha firmado el contrato, ¿ya? El paso número 10 es ya la capacitación. El paso número 10 es la capacitación. Una vez se firma el contrato, se presenta ya a trabajar, ya esa persona, ¿no es cierto?, va a tener un proceso mínimamente de una semana de capacitación, en la cual una persona, un funcionario ya, ¿no es cierto?, le va a indicar cuáles van a ser las funciones que tiene que cumplir y le va a ir explicando básicamente cuál va a ser el trabajo que va a ir realizando durante todo el periodo que trabaje en esa institución. ¿Ya? En ese proceso de capacitación, obviamente, ¿no es cierto?, también tiene que haber ciertos elementos. No es cualquier persona la persona que va a ir a capacitar, ¿no es cierto? Tiene que ser una persona que ya tenga experiencia en el área, ¿no es cierto? También tenga buen manejo, por ejemplo, de palabra. 2, que también que esté relacionado, ¿no? Con diferentes áreas, ¿no es cierto? Para que esa persona que está trabajando ya tenga conocimiento de todo lo que es el manejo institucional en realidad. Ya se le va a ir capacitando, se le va a ir indicando, por ejemplo, dónde están las otras unidades, se le va a ir dando direcciones, nombres de las personas con las cuales tiene que interactuar en su trabajo. ¿Ya? El proceso de capacitación básicamente tiene que ser integral, ya no solamente relacionado a la función que va a desempeñar en esa entidad, ¿no es cierto? Sino dónde más tiene que ir, con quiénes tiene que interrelacionar su trabajo, a quiénes va a ir dirigido, a quiénes tiene que rendir informes, con quiénes tiene que coordinar ciertas acciones inherentes a su trabajo, etcétera, 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 ¿ya? Y como les digo, por eso generalmente el proceso de capacitación dura una semana, vale decir 5 días hábiles. Si ustedes se fijan, jóvenes, señoritas, hasta el paso número 10, ya, bueno, ahí concluiría todo lo que es el proceso, ¿no es cierto? El proceso, los pasos que tenemos que seguir para contratar a una determinada persona en un determinado puesto laboral. Estamos hablando básicamente de lo que es la empresa estatal, de lo que es las instituciones estatales. Después de acabar esto, vamos a pasar un poquito a hacer referencia en lo que refiere a la empresa privada, ¿ya?
Si ustedes se fijan, todo estos 10 puntos, aquí hemos generado varios documentos mercantiles, ¿no es cierto? Certificación presupuestaria, los memorándums de designación para la comisión, la publicación de los términos de referencia en el SICOES. Ya son 3 documentos mercantiles. La apertura de sobres, obviamente, en la apertura de sobres se va a hacer una acta, esa acta de la apertura de sobres, ¿no es cierto? Después generamos la tabla de puntuación. La tabla de puntuación es otro documento mercantil. Ya estamos hablando de 5 documentos mercantiles. La entrevista generalmente se hace con una nota, ¿no es cierto? O el gerente agarra e instruye a la persona indicada de recursos humanos para que haga la llamada, pero hay una instrucción escrita, ¿no es cierto? Indicando a qué fecha y a qué hora se tienen que presentar estas personas, ¿no es cierto? Entonces, ese documento ya es el 6.º documento mercantil. El 6.º documento mercantil, ¿no es cierto? La entrevista, cuando sea la entrevista generalmente se hace un acta, ¿no es cierto? A qué hora se ha presentado la persona y cuál ha sido el punto de conversación. Las personas ahí van a elaborar un pequeño acta y es otro documento mercantil. La evaluación genera su propio documento mercantil. Si es escrita, ¿no es cierto? El documento ese, ¿no es cierto? El examen, en otras palabras. Si es en forma oral, lo que se va a hacer, se va a generar una grabación, ¿no es cierto? Y esa grabación constituye ya un documento mercantil de las respuestas que han dado estas personas que han sido entrevistadas, ¿no es cierto? En la evaluación. La segunda entrevista, ya básicamente ya se le está indicando que esa persona ha sido la que ha sido tomada para que vaya a desempeñar ese trabajo, ese cargo. ¿Cierto? Y ahí se genera otro documento mercantil. Posteriormente, la firma del contrato. Es otro documento mercantil, el contrato. ¿Ya? Y el tema de capacitación también se genera un documento mercantil. Al finalizar la capacitación, la persona que le ha capacitado, que le ha hecho la inducción al trabajo, ¿no es cierto?, va a tener que presentar un pequeño informe indicando que sí, esa persona es apta esa persona ha cumplido la capacitación, ¿no es cierto?, ha cumplido la capacitación y que está apta para realizar el trabajo a partir de la fecha durante el tiempo que dure su contrato. ¿Ya? Entonces estamos generando. Entonces, si se dan cuenta, se genera una carpeta de contratación. Y esa carpeta de contratación es el documento que va a ir a respaldar el ingreso de esa persona a la institución. Y les vuelvo a repetir. Ese documento, ¿no es cierto?, es de presentación obligatoria para cualquier tipo de fiscalización que sea, ya sea fiscalización interna o fiscalización externa. La fiscalización interna lo hace la unidad de auditoría interna de la empresa, de la institución. Y la fiscalización externa lo hace la Contraloría, hablando de instituciones del Estado. Esto es de presentación obligatoria. Entonces, si nosotros seguimos estos pasos para la contratación de personal o de recursos humanos, capital humano, etcétera, ¿no es cierto? Estamos generando o estamos realizando el trabajo en función a la normativa, en función a la 1178, que es la ley SAPCO. No nos olvidemos que el sistema de administración de personal es un módulo de los 7 módulos que tiene la ley SAPCO. ¿No es cierto? Entonces estamos dando fiel cumplimiento, estamos dentro norma, estamos haciendo lo que la norma nos indica. ¿Ya? Entonces, en cualquier momento que seamos objeto de fiscalización, presentamos esta documentación, está todo correcto. Ahora, si en alguno de estos casos se falla o se omite alguno de estos pasos o por favoritismo, en amistad, por ejemplo, agarramos y no cumplimos ese procedimiento, nosotros somos sujetos a un proceso. En primera instancia, esto va a ser un proceso administrativo. ¿Ya?
Y el proceso administrativo, ¿qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que va a determinar? Puede determinar, o la sanción puede ser, ¿no es cierto?, 15 días de suspensión sin derecho a cobrar haberes, a cobrar sueldo, una semana de suspensión, dependiendo de la gravedad de la falta que se haya hecho. Y en muchos casos, por ejemplo, o si la falta es grave, hasta puede ser la destitución del cargo, ¿no? Ahora, si este proceso, por ejemplo, si este proceso ha causado daño al Estado, hasta puede llegar a un proceso penal, ¿no es cierto? Primero administrativo, después civil y posteriormente penal. Entonces, fíjense, jóvenes y señoritas, la importancia de cumplir lo que es la 1178, lo que es la ley SAP, en el subsistema de servicios de administración de personal. Estamos hablando de la contratación. Otra cosa ya es, también lo vamos a ver, ¿no es cierto? En la próxima clase, ya el trabajo en sí, ¿no es cierto? Ya cuando ya estamos dentro de lo que es el trabajo, cuando ya tenemos 1 año, 2 años, tal vez de antigüedad, es otra cosa. Ahí también hay ciertas normativas, ciertas reglas que se tienen que cumplir. Porque la administración de personal no solamente es el proceso de contratación, no solamente es saber la parte teórica y decir qué es capital humano, cómo se lo debe tratar al personal, cuáles son los incentivos que tienen que haber, etcétera, etcétera. No solamente es eso, sino también está el proceso de contratación y también está el proceso en sí de trabajo en una temporalidad X. Puede ser 1 año, 2 años, etc. No nos olvidemos que nosotros como personas, como seres humanos, que estamos desempeñando alguna función al interior de una institución, tenemos nomás también reglas que cumplir. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, esta parte es importante, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguien quiere comentar algo? No. Jóvenes, señoritas. Bueno, me parece que está todo claro. ¿Ya? Ahora, jóvenes, haremos una relación, como les dije anteriormente, ¿no es cierto? Que también la institución privada ya está optando por, obviamente, seguir este procedimiento, ¿no es cierto? Pero obviamente a la institución privada no le fiscaliza la Contraloría General de la República, ¿no es cierto? La Contraloría General del Estado. No le fiscaliza. ¿Quién le fiscaliza a la institución pública, a la institución privada? Básicamente es impuestos nacionales en función a sus ingresos, en sus compras, sus gastos, etcétera, ¿no es cierto? En sus ventas, etcétera, 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 ¿no? Se podría decir, muchos de estos pasos en la institución privada los omite. ¿Por qué los omite? Porque obviamente en la institución privada lo que buscan, ¿no es cierto?, es el que la institución, el que la empresa ya genere mayor utilidad, ¿no es cierto? Pero obviamente, como ya hemos indicado en la primera clase, para generar utilidad necesita del capital humano, ¿no es cierto? Necesita de personas que hagan un trabajo eficiente y eficaz, ¿no? Como también, obviamente, la administración pública, ¿ya? Entonces, pero son, ¿cómo les puedo decir? La empresa privada puede generar o puede hacer que una persona, que un trabajador, haga 2 funciones a la vez, ¿ya? O tenga 2 responsabilidades a la vez, ¿ya? Por no generar gasto, por ejemplo. ¿No es cierto? Por no generar lo que se dice generalmente en contabilidad comercial, ¿no es cierto? Es por no, bueno, básicamente sería no generar gasto, porque no nos olvidemos que cuando estamos generando gasto, a mayor gasto,
disminuye el capital. A mayores ventas, aumenta el capital, ¿no es cierto? Entonces, los gerentes, etcétera, lo que buscan es minimizar los gastos para tener mayor capital, ¿no es cierto? Para tener mayores ingresos, ¿ya? Es lo que se busca, es lo que busca en la administración privada. En la administración pública, no. En la administración pública, básicamente, lo que se hace es cumplir los objetivos y lineamientos que se han planteado en un determinado POA, ¿no es cierto? En un determinado plan operativo anual, ¿ya? Y obviamente eso también está en función a techos presupuestarios, etcétera, 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 ¿no? ¿Ya? Pero ingresaremos a lo que es la administración privada. Cuando estamos hablando de la administración privada, el tema del presupuesto o de la certificación presupuestaria no es muy importante. En la administración privada, lo que nos interesa es la eficiencia y la eficacia. ¿No es cierto? Entonces, no van a pedir certificación presupuestaria. Ya no van a decir, tenemos dinero para contratar. No, sino van a decir, necesitamos contratar una persona bajo las siguientes características. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de la institución privada, básicamente estos dos pasos, que es la certificación presupuestaria y la comisión que elabora los TDRs, esa parte se suprime. ¿Ya? La elaboración de los TDRs se suprime. ¿Ya? Directamente, ¿no es cierto? Directamente se hace una publicación en función al requerimiento que se tenga. ¿Ya? En función al requerimiento que se tenga. Por lo tanto, el primer paso va a ser la publicación. El paso número 1 va a ser la publicación. Y la publicación va a ser en un medio masivo. ¿Ya? En un medio masivo. O sea, en un medio que todos tengan acceso. Puede ser prensa oral, puede ser prensa escrita. Y ahora las redes sociales, ¿no es cierto? Han visto que ya en las redes sociales también ya se está empezando a hacer este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces es lo que va a buscar la administración privada, publicar el requerimiento de una determinada persona, bajo ciertas características, obviamente, ¿no? Pero no es necesario elaborar los TDRs. ¿Por qué? Porque la institución privada lo que tiene es su manual de funciones y básicamente en función a ese manual de funciones, lo que va a hacer es publicar y en la publicación va a indicar, qué características tiene que ser la persona que va a ser contratada. ¿No es cierto? Si es profesional, por ejemplo, se puede decir que sea profesional, hablaremos de contabilidad, ¿no es cierto? Profesional en el área contable, ¿no es cierto? Bajo las siguientes características. Y ahí van a determinar en la publicación, ¿no es cierto? 2 años de experiencia mínimo, 2 años de experiencia mínimo global, 2 años de experiencia mínimo particular, en lo que se refiere ya al objeto de la contratación, ¿no es cierto? Y va a decir presentar todos sus documentos hasta tal fecha. Ya en la publicación ya nos van a indicar hasta qué fecha tienen que presentar los papeles o presentarse las personas interesadas a ese cargo. Y obviamente de la misma manera, ¿no es cierto? Van a pedir o les van a, van a entregar su hoja de vida más los documentos que corresponden en fotocopias simples, ¿no es cierto? Posteriormente, recién se presentarán pues la legalización o documentos originales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, la publicación, hasta X fecha. Una vez se hace la publicación, de la misma manera se va a hacer la apertura de sobres o la revisión de las carpetas, ¿no es cierto? Va a ser el paso número 2, va a ser la revisión de los currículums, revisión de carpetas o apertura de sobres, ¿no? Dependiendo de la publicación, muchos dicen, ¿no es cierto? Indican presentar en sobre cerrado, ¿no es cierto? Entonces, si se presenta en sobre cerrado, es la apertura de sobres. Si se presenta en solamente hoja de vida más documentada en una carpeta, entonces va a ser la revisión de los currículums, ¿no es cierto? Pero de la misma manera se hace esta parte, ¿no es cierto? Se hace la apertura de sobres o revisión de carpetas o currículums.
De la misma manera se genera una tabla de puntuación, porque va a tener el mismo proceso. Cada documento que se vaya presentando va a tener un cierto puntaje, ¿ya? Y en función a la sumatoria de los puntos que se vayan teniendo, ¿no es cierto?, se va a generar una tabla de puntuación. Una tabla de puntuación. ¿Ya? Entonces, el paso número 3 va a ser generar la tabla de puntuación. El paso número 3. En función a esa tabla de puntuación, ¿no es cierto?, ya se va a proceder a la primera entrevista, ¿ya? Igualito vamos a tener la primera entrevista. El paso número 4 va a ser la primera entrevista, aquí pondremos primera. ¿Dónde se le va a indicar el objeto del cargo? ¿No es cierto? Donde se le va a decir cuál es el objeto del cargo, qué es lo que tiene que hacer, cuáles van a ser sus funciones globales, sus funciones específicas. Se le va a explicar. ¿Ya? Y también, en esta primera entrevista, se le va a pedir, ¿no es cierto? Muchas empresas piden, ¿no es cierto?, su pretensión salarial. Le van a decir, ¿y cuánto usted pretende ganar? Obviamente, en función a la revisión de su hoja de vida, ¿no es cierto? Se le va a pedir su pretensión salarial. En este caso, por ejemplo, en esta entrevista, si la pretensión salarial es muy elevada y el gerente no está, o la empresa no está en condiciones de cubrir esa pretensión salarial, le dirán, pues, bueno, le dirán muchas gracias, hasta luego, nosotros no le van a decir no. Muchas gracias, hasta luego, le llamamos, ¿no? Y si está de acuerdo, por ejemplo, bueno, como les dije anteriormente, nosotros van a elegir las primeras 3 notas, ¿no? Y si están de acuerdo, por ejemplo, o está dentro de los márgenes la pretensión salarial de la cantidad o del presupuesto que ellos tienen para ese cargo, ¿no es cierto? Entonces, de 100 le llamarán a un examen. Recién le llamarán un examen, ¿no es cierto? Dará su examen de la misma manera, puede ser escrito, puede ser oral. Ahora, en este aspecto, por ejemplo, en la empresa privada, hace mucho más énfasis en el tema psicológico-sociológico, ¿ya? Ustedes se van a fijar y pueden ir viendo, por ejemplo, en muchas instituciones ya los que están encargados de recursos humanos o de capital humano, ya tienen ciertas características. Y ustedes pueden ver en las publicaciones que se hacen, por ejemplo, en periódico, cuando se publica para llegar a obtener algún cargo, dicen, ¿no es cierto?, encargado de recursos humanos o capital humano, etcétera, y allá ponen las características, ¿no es cierto?, que tienen que tener estos cursos, ¿no? Y se van a fijar ustedes que tienen que tener, les piden que tengan una especialidad, ¿no es cierto?, en manejo, por ejemplo, de manejo de recursos humanos, especialidad en manejo de recursos humanos. Ya tengo una maestría, no sé, un posgrado, no tengo idea, ¿no es cierto? Piden ya. Y cuando están pidiendo, por ejemplo, esa especialidad, ya está pues implícito que tienen que tener algún conocimiento sobre lo que es el tema sociológico, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí, en la empresa privada, hace mucho más énfasis que en la administración pública en ese aspecto. Hay que ser sinceros, ¿no es cierto? Hay que ver que, como en todo, hay pros y hay contras, ¿no es cierto? Y una de las contras, por ejemplo, en la empresa o en la institución estatal es ese, ya que en muchos casos, por ejemplo, no piden muchos requisitos, ya para ir a optar a un determinado cargo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero sí en la institución privada. En la institución privada sí te piden. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que en la institución privada el que aporta el capital, ya sean socios o sea una empresa unipersonal, es su inversión. Tiene que cuidar su inversión. Tiene que generar o tiene que ver que esa inversión genere utilidad, que esa inversión genere rendimiento, que esa inversión, en otras palabras, que esa inversión genere lucro.
¿no es cierto? Eso es. Entonces, por eso es que en todo lo que se refiere a recursos humanos, ¿ya? O a capital humano, ponen un poquito más énfasis en la empresa privada. Continuaremos. La evaluación, ¿no es cierto? De la misma manera ya les he dicho, no se hace la evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el paso número 5 va a ser la evaluación o examen. Puede ser oral, escrito, etcétera. En muchos casos, por ejemplo, hasta en la empresa privada, en algunos casos, en algunas instituciones, hasta te hacen un examen psicológico, psicotécnico. Al margen del examen de conocimiento, de la evaluación de conocimiento, te hacen también un examen psicológico para ver las capacidades psicológicas que tú tienes. Ahí está, por ejemplo, la diferencia entre la empresa estatal y la empresa privada. ¿Ya? Muchas instituciones, y podemos nombrar, por ejemplo, ¿quiénes tienen esto? Por ejemplo, la cervecería, es la que maneja con mucho detalle esa parte. Otra empresa, lo que es la Bascal, bueno, la que conocemos como Coca-Cola, ¿no es cierto? La Bascal. La Bascal también genera esto. Y algunas instituciones financieras, ¿no es cierto? Algunos bancos estatales, ¿no? El Banco de Santa Cruz, etcétera, etcétera, tienen esa forma de exámenes, ¿no es cierto? Conocimientos y examen psicológico. ¿Ya? Entonces ellos hacen mayor énfasis en ese tema, ¿ya? El paso número 6 va a ser la segunda entrevista, ¿no es cierto? Aquí también pondremos segunda, en la cual ya se le va a indicar que esa persona ya ha sido tomada. Ya no se va a llamar a las 3 personas, no se va a llamar a una sola persona, ¿no es cierto? Indicándola que esa persona ya ha sido seleccionada para el cargo. ¿No es cierto? Ha sido seleccionada para el cargo. ¿Ya? Y posteriormente, al paso número 7, se va a proceder a la firma de contrato. Ya se va a proceder a la firma del contrato. Y aquí igual, casi tiene la misma metodología, ¿no es cierto? Los primeros 3 meses va a estar a prueba. Te van a hacer una evaluación en los primeros 3 meses en la empresa privada. ¿Ya? Van a indicar cuál es tu desempeño, van a ver cuál es tu desempeño, si tu desempeño es favorable, no es favorable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nuestro contrato va a ser los primeros 3 meses en la empresa privada. Y por último, de igual manera, generamos, ¿no es cierto?, o entramos al paso número 8, que es la capacitación. Igualito te van a hacer un proceso de inducción en el cual te van a indicar las características de tu trabajo, con quiénes tienes que interrelacionarte, y de la misma manera aproximadamente dura una semana, 5 días, ¿ya? Con quiénes tienes que interrelacionarte, cuáles son los informes que tienes que presentar, prácticamente te van a dar tu manual de funciones, ¿no es cierto? Y te van a enseñar a ejecutar ese manual de funciones. Cada cuánto tiempo tienes que presentar informes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si ustedes se van fijando, en el tema de la empresa privada, si bien tendría casi la misma estructura, pero se omiten 2 pasos que son importantes para la empresa o para el Estado, para la institución estatal, ¿no es cierto? La certificación presupuestaria, si hay o no hay plata. Y la comisión, la formación de la comisión que va a ser la elaboración de los términos de referencia y que también va a ser la apertura de los sobres. La comisión que va a ser la apertura de los sobres. Entonces, esto se suprime y básicamente, ¿quién se hace cargo de todo esto? Se hace cargo la persona responsable o el jefe de capital humano, recursos humanos, ¿no es cierto? Siempre, siempre con aquiescencia de la máxima autoridad ejecutiva, ya sea empresa privada o empresa pública. ¿Ya? Ahora, jóvenes, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la contratación de recursos humanos, ya es importante también indicar para ambas instituciones, ¿no es cierto? Es importante indicar que este proceso tenemos, y voy a volver a repetir, que este proceso tiene que estar debidamente justificado por X razones. En la empresa pública, vuelvo a repetir,
que va sujeto a fiscalización y de presentación obligatoria, de lo contrario tenemos ciertas sanciones que se nos va, ciertas sanciones que nos van a, que se nos va a hacer, ¿no es cierto? Un proceso administrativo, puede pasar después a un proceso civil si es daño al Estado y posteriormente proceso penal, ¿no es cierto? Si el daño al Estado es grande. En la empresa privada estamos sujetos básicamente a fiscalización de impuestos nacionales, pero impuestos nacionales no va a ir pues a fiscalizar lo que es recursos humanos. Estamos sujetos, como les digo, bueno, va a fiscalizar todo lo que son los libros contables, etcétera, ¿no es cierto? Pero para el inversor, para el propietario, le interesa este proceso, ¿por qué? Porque quiere tener la mejor calidad en función a personas que van a trabajar en esa determinada institución, en esa determinada empresa. ¿No es cierto? Ya, entonces, jóvenes, señoritas, si ustedes se ponen a analizar, si ustedes se ponen a ver, es importante el sistema de indemnización de personal en su etapa de contratación. En este momento estamos en la etapa de contratación. ¿No es cierto? En la etapa de selección de qué persona va a ingresar a ocupar un determinado espacio laboral, ya sea en empresa privada o en empresa pública. Es importante. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que no haya estado, que no se haya entendido? Todo está claro. Licenciado, buenas noches y buenas noches también a los compañeros. Buenas noches. Solamente como un comentario, licenciado, usted refería Miguel. que en el tema de las contrataciones de personal para empresa privada no se tienen que hacer términos de referencia, Ya, porque se basan en el manual de funciones que tienen. correcto. En realidad existen varias formas de contratar al personal, ¿no? Lo que están optando generalmente las empresas privadas es hacer la contratación a través de empresas terciarizando el servicio, ¿no? Para evitar, no sé, favoritismo, o que haya algún tipo de injerencia de parte del personal que trabaja dentro de las propias empresas, y por eso que contratan empresas consultoras para poder tener en sus cuadros personal a la gente más calificada. Pero si bien no se llama términos de referencia, lo que se elabora es un perfil del candidato, ¿no? Para el trabajo donde se está o se va a postular o donde se requiere. Y ese perfil del postulante básicamente son como los términos de referencia, donde nosotros le pedimos al Departamento de Recursos Humanos o a la agencia consultora que se va a contratar qué es lo que queremos de esa persona, que sepa trabajar en equipo, que tenga ciertas destrezas, ciertas habilidades, que tenga ciertos conocimientos, que tenga ciertos estudios, etcétera. Y eso es como hacer un término de referencia. Se le denomina de varias formas, ¿no? Yo he conocido en una empresa privada que se le llamaba el perfil del candidato. Y si uno lo compara con la administración pública, básicamente es un término de referencia, ¿no? Donde inclusive se le hace conocer cuál sería la máxima paga que podría recibir y todo aquello, ¿no? A veces el manual de funciones es tan general que, por decirle, para un área de sistemas, por decirlo así, en un banco, simplemente dicen se necesita un ingeniero de sistemas. Bueno, y pare de contar. Pero a veces no es así, ¿no? Usted sabe que la administración de base de datos tiene pues especialidades muy concretas, ¿no? Hay que manejar administración de base de datos, seguridad de la información, infraestructura, cableado en red, no se sabe si se quiere un técnico o si se quiere un profesional, si se quiere un gerente, cuáles tienen que ser sus habilidades, especialmente en relación, si se tiene que hablar varios idiomas o no. Es como hacer un término de referencia. Y creo que, bueno, aunque no tiene ese denominativo, se hace un documento similar y no solamente se rige en la empresa privada al manual de funciones. Como un comentario, gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Sí,
Sí, en esa parte, por ejemplo, tienes razón, Miguel, están terciarizando muchas de las empresas privadas justamente por no, lo que decía, ¿no es cierto?, tener ese favoritismo o influencia de los trabajadores al interior de la empresa, porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en muchas empresas privadas trabajan el papá, los hijos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, en empresas privadas estamos hablando, porque ahí, por ejemplo, no hay el tema del nepotismo, no existe el tema del nepotismo, ¿no es cierto? Lo que al empresario le interesa es que esa persona rinda, ¿no es cierto? Y sea eficiente y eficaz en su trabajo. Es lo que le interesa básicamente, ¿no? Entonces, para evitar, por ejemplo, ese tipo de favoritismos, lo que hacen es terciarizar, ¿no? Y sí, en eso tienes razón, ¿no es cierto? Miguel es el que opinó, ¿ya? Tiene razón, que sí, se elabora un perfil se elabora el perfil ya sea del profesional o del técnico, ¿no es cierto? Y donde habla las habilidades que tiene que tener cierta persona, cierto individuo para ocupar este cargo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se genera, ¿no es cierto? Se dice experiencia general, es la experiencia, por ejemplo, él hablaba de sistemas, experiencia general, si evidentemente es profesional en el área, cuánto tiempo ha trabajado en el área de informática, etcétera, ¿no? Es la experiencia general. Y experiencia particular, ¿en qué área de la informática va a trabajar? Entonces, cuando ya se habla de la experiencia particular, ya se empieza a especificar lo que decía él, ¿no es cierto? El área específica y obviamente cuánto tiempo ha trabajado ahí, cuáles son sus habilidades, qué tipo de trabajos ha hecho, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero hay una pequeña salvedad, si vale el término, ¿no es cierto? No se genera una comisión para la elaboración de esto. Básicamente lo hace la máxima autoridad ejecutiva, vale decir, el gerente con el jefe de recursos humanos, en función a la necesidad de la institución, de la empresa. ¿No es cierto? Los dos lo hacen. O sea, no es necesario, digamos, generar una comisión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tienes razón, ¿no es cierto? Eh, es un documento parecido a los términos de referencia. Si no se lo llama términos de referencia, se llama perfil del profesional, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perfil específico que tiene que tener el profesional para ocupar ese cargo? Y el tema de la terciarización también. Ahora, fíjense, no solamente la empresa privada también ha empezado a optar por la terciarización, sino también muchas empresas públicas o empresas descentralizadas del Estado. Cuando hablamos de empresas descentralizadas del Estado, ¿cuáles van a ser? A ver, vamos a tomar puntos específicos, ¿no es cierto? Las cajas nacionales, ya sea la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera, Cortes, etc. Son instituciones descentralizadas, ¿no es cierto? Todas aquellas empresas que eh, generan recursos propios, que trabajan recursos propios, que no tienen transferencia del Estado, ¿no es cierto? Ejemplo, BOA, YPFB, Lácteos Bol, todas esas empresas que han sido creadas que son autosostenibles, ¿no? Y bueno, también podemos hablar de otra institución que es Cotel, porque es una cooperativa, pero que también depende, ¿no es cierto? De cierta manera con el Estado, porque es manejada o bueno, es regida por la Dirección General de Cooperativas, ¿no es cierto? Que tiene cierta dependencia. Si bien, hablando de Cotel, por ejemplo, los dueños son los socios, pero tiene cierta dependencia, porque si hablamos también de la Caja Nacional de Salud, ¿quiénes serían los dueños? En este caso, ¿quiénes generan el aporte laboral? O perdón, el aporte patronal. El jefe, ¿no es cierto? El que da seguro a corto plazo es el dueño de la empresa, etcétera. Entonces serían los propietarios, serían los empleados, digo, perdón, los empresarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos están dando de su dinero al aporte a corto plazo, que es el aporte patronal, ¿no es cierto? Pero fíjense, son descentralizadas, pero tienen dependencia con el Estado, ¿no es cierto? Tienen dependencia con el Estado. Y estas empresas, en algunos casos, ya han generado ese método de terciarización para generar o para no tener ese problema de las influencias, de las famosas influencias. Por ejemplo, la Caja Nacional de Salud, en función a sus contrataciones, hace unos años atrás, no estoy diciendo que actualmente lo está haciendo, hace unos años atrás ha generado esa terciarización para contratar personas. Obviamente, tal vez por favoritismo no les ha convenido y han desechado, por ejemplo, esa etapa de la terciarización en función a la contratación. Muchas instituciones del Estado han intentado generar la terciarización, pero no lo han, no, bueno,
por ciertos favoritismos no lo han conseguido, ¿no es cierto? Pero sería importante como reflexión, ¿no es cierto? Y gracias, Miguel. Como reflexión, sería importante, ¿no es cierto?, que las empresas estatales, para tener mayor eficiencia en función a su ejecución de planes, proyectos, etcétera, tengan ese tipo de proceso de contratación en la cual se haga cargo otra empresa, otra institución que no sea el mismo Estado, y así va a entrar tal vez personas calificadas al Estado para poder desempeñar sus funciones, ¿no es cierto? Es importante esa reflexión. Muchas gracias, Miguel. Sí, es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y bueno, también es importante, como les dije anteriormente, el conocer todo esto. Si se fijan, jóvenes, la empresa estatal, porque anteriormente se van a fijar ustedes hace años atrás y haremos una comparación, porque yo les decía que está asumiendo la empresa privada algunos aspectos de lo que es la 1178, de lo que es la ley SAP. ¿Por qué está asumiendo algunos de estos puntos? Porque si se fijan anteriormente, ¿no es cierto? La contratación, y en algunos casos todavía sucede, la contratación en las empresas privadas básicamente era por recomendación, ¿no? Yo era el amigo del dueño de la empresa, y yo le decía, mira, fulano de tal está sin trabajo, es mi ahijado, entra a trabajar, ayúdame en esto, dame una manito. Listo. Y entraba, ¿no es cierto? No se medían ciertas capacidades, pero ahora, por ejemplo, con el avance de la tecnología, con el avance de la educación, etcétera, no se olviden que antes, hace unos años atrás, hablaremos de unos 30, 40 años atrás, ¿no es cierto? El ser bachiller era mucho, ¿no es cierto? El que salía tenía título de bachiller, era considerado como un profesional, ¿no es cierto? Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando la educación, a medida que va pasando y se va generando mayor tecnología, los medios de comunicación van avanzando y saben que la tecnología no para, ¿no es cierto? Entonces también la gente se va capacitando. Ahora, por ejemplo, el ya ser profesional ya no es lo máximo, sino ya tienes que tener cierto otro tipo de estudios, tienes que tener ya tal vez maestrías, posgrados, doctorados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y obviamente, cuando hay ese tipo de favoritismos, ya sea en una empresa pública o en una empresa estatal, ¿no es cierto? Tal vez esa gente, esas personas que han llegado a tener esa capacitación, están fuera de la institución por el favoritismo. Y cuando hablamos de un proceso de terciarización para llevar gente o personas idóneas a una determinada función laboral, ¿no es cierto? Ahí estamos respetando y estamos valorando esa capacitación que esa determinada persona ha podido tener en el transcurso de su vida. Es importante. Y siempre haciendo referencia a la parte teórica que habíamos hablado, ¿no es cierto? Que el capital humano es lo primero. Sin capital humano no funciona ni la empresa estatal o la institución estatal, ni la empresa privada. ¿Ya, jóvenes? Hasta ahí yo creo que está claro, ¿no es cierto? Tenemos una hora todavía de clases. Por favor, jóvenes, quisiera que nos demos unos 3 minutitos para estirar un poquito nuestras manos. ¿Está bien 3 minutos? ¿O prefieren continuar de largo? Está bien, 3 minutos, licenciado. Ya, para estirar un poquito las piernas, poder pararnos, tal vez tomar un vasito de agua, etcétera. Ya, 3 minutitos. Entonces, solamente apaguen sus micrófonos, perdón, sus cámaras. Ya, 3 minutitos es ahorita 21 y 2 minutos, entonces 21 y 5 minutos volvemos a ingresar, prendemos nuestras cámaras, ¿ya? Muchísimas gracias. 3 minutos, por favor. Gracias.